Una de las cosas que voy a hablar en este video es con respecto al salario mínimo de Suiza y bueno, también aquí en el de España, entonces lo voy a comparar, pero eso lo voy a decir al final. Me había ido con esta idea de irme a Suiza para trabajar y para reunir más dinero. Suiza tiene 4 cantones, yo me fui al cantón alemán, en Zúrich, específicamente es la capital financiera. Es bastante multicultural, se usa muchísimo el inglés y esa fue una de las razones por las que me fui para Zúrich, porque como yo no hablo el alemán, era una desventaja no hablar el idioma local. En Suiza se hablan 4 idiomas oficiales: el alemán, el francés, el romanche casi no se habla y se habla en muy poca, es el menos hablado. Pero bueno, los 3 idiomas que cuando tú vas al supermercado encuentras los productos en esos 3 idiomas son el alemán, el francés y el italiano. Bueno, yo me fui a la ciudad de Zúrich. Allí fue muy bueno porque realmente el inglés tienes que tener el alemán porque te abre muchísimas puertas. Pero si hablas inglés, bueno, puedes resolver con eso. Puedes encontrar ciertos trabajos donde puedes generar dinero mientras, y bueno, lo más importante es comunicarse. Mis entrevistas fueron en inglés, las pasé. Sí, es que ha sido una experiencia bastante retadora. Ha sido difícil porque Suiza no es fácil, pero lo importante es saber moverse. Bueno, a Suiza le dicen el corazón de Europa, no es el único país que le dicen así. Hay algunas partes de otros países que también le dicen así, parte de Alemania también, porque queda alrededor, o sea, porque queda en el centro geográfico de Europa y queda alrededor de países como, tiene muchos países al lado, Francia, Alemania, Austria, ¿cómo es? Liechtenstein. Suiza no forma parte de la Unión Europea, por lo tanto, como moneda oficial no es el euro, es el franco suizo, que es casi equivalente al euro, son como unos céntimos más por encima del euro, al cambio. Entonces no forma parte de la Unión Europea, pero lo que sí forma parte es del espacio Schengen, entonces por eso hay libre circulación en ese sentido para los europeos. Hay algunas personas que se encuentran en España que quieren vivir esa experiencia de irse a Suiza a ver qué tal es. Bueno, yo les digo que es un país completamente diferente a España, a pesar de que quedan muy cerca, porque en avión, por ejemplo, yo que estoy en Barcelona, me tardaría 1 hora con 45 minutos más o menos en llegar de Zúrich a Barcelona. Si es para Madrid, no sé, 2 horas, calculando. Pero es completamente diferente, es bastante retador, porque tienes que ir primero con los ánimos muy arriba para poder resolver muchas cosas, te tienes que saber mover, es un país completamente diferente, todo se mueve distinto, hay mucha burocracia, tienes que, o sea, son muy estrictos en todos y tienes que seguir ciertos pasos. El tema del reciclaje es un tema porque ellos reciclan mucho, tienen una basura completamente, un contenedor de basura para cada desperdicio distinto, entonces te tienes que ir acostumbrando a su modo de vida, a su modo de vivir, a su cultura. Y bueno, es interesante vivir estas cosas, ¿no? Porque aprendes muchísimo de muchas cosas. Así que no solamente vi suizos, vi gente de todo el mundo que se van allá, que sí, a estudiar o a vivir. La gente sí se queja muchísimo de que el país es muy caro. Es un país pequeñito, no hay muchas cosas por hacer. Quiero decir, en comparación con España, España tiene demasiadas cosas por hacer. Todo el tiempo hay un evento para hacer algo, hay un montón de restaurantes donde la gente siempre se va, sale, comparte. En el caso de Suiza, o sea, yo estoy hablando siempre de mi experiencia, de lo que yo pude vivir allá, porque obviamente otra persona puede vivir en Suiza, en la parte de Berna, y es completamente distinto de lo que yo estoy diciendo. El tiempo, a pesar de que sea una ciudad pequeña, no te sobra tanto como puedes percibirlo un poco más en España. En España, claro, trabajas también bastante, porque se trabaja bastante. En comparación de Suiza también el ritmo es completamente distinto. El ritmo de trabajo de Suiza es como más, trabajas muchas horas, pero es más tranquilo. En cambio, dentro de los trabajos en España es como más rápido, más exigente. Pero yo también me estoy enfocando en un solo punto. Yo estoy enfocando el tema del trabajo hacia la hostelería, porque yo en Zúrich trabajé en una cafetería, en un restaurante cafetería, y aquí también he trabajado en restaurantes, en cafeterías, entonces estoy comparando la forma de trabajar de allá de Suiza con la forma de trabajar aquí en la hostelería, y es completamente diferente. Pero no voy a explayarme en las condiciones laborales, sino más que todo en el estilo de vida de cada país. Entonces, cuando llegas a Suiza, a Zúrich, es una ciudad muy multicultural, se habla muchísimo el inglés porque todo el mundo es de muchas partes, el idioma oficial es el alemán.
Si hablas el alemán, se te abren muchísimas puertas, tienes más variedad de oportunidades. Necesitas muchos más ahorros para ir a Suiza que para venir a España. Porque, por ejemplo, si tú estás fuera de España y quieres venir a España, no sé, una persona normalmente se traería 3.000 y algo, aproximadamente eso, 3.000, 4.000, pero si tú quieres ir a Suiza a probar suerte, sobre todo eso, si te vas sin ningún trabajo y vas a buscar trabajo para allá, lo ideal es irte con muchos ahorros. Yo pienso que Suiza yo lo comparo como un juego en cámara rápida. Puedes encontrar un empleo y subir rápidamente de dinero, o puedes bajar rápidamente y quedarte sin dinero si no encuentras, si no te mueves, si no tienes suerte, porque la suerte es distinto para cada persona. Pero sí recomiendo, no sé, mínimo $6.000, $6.000 euros, porque, bueno, la vivienda es cara, comer en el supermercado es caro, comer en la calle es caro, entonces los precios son completamente distintos. Sí es verdad que cuando tienes un trabajo los salarios son más altos, pero hay que tomar en cuenta el costo de los gastos, que es bastante alto. Una cosa muy importante es que en Suiza, apenas llegas en Suiza estás endeudado, porque tú pisas Suiza y ya ellos tienen una ley en el que tú tienes que tener un seguro de salud. Si tú te quedas más de 3 meses en ese país, se supone que ya tú estás viviendo allí. Si te quedas más de 3 meses es porque vas a trabajar. Entonces, necesitas contratar un seguro de salud y no hay un precio fijo para cada persona. O sea, no hay un precio fijo, sino que cada persona tiene un precio diferente, tiene que pagar un precio distinto. Depende de la edad, depende de muchas cosas, ¿no? Del seguro que contrates, pero sí que cuando llegas a Suiza, inmediatamente estás endeudado. Porque tú tienes, por ejemplo, 3 meses, antes de los 3 meses tienes 3 meses para encontrar un empleo. Entonces, cuando encuentras el empleo, antes de esos 3 meses, tú ya tienes que tener contratado un seguro de salud, que no es barato. El seguro de salud no te lo cuentan a partir de cuando tengas trabajo, sino que te lo cuentan desde tu entrada al país. Prácticamente lo que vas a ganar de salario en esos primeros meses es para pagar el seguro de salud con retraso. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta esas cosas. Con respecto al clima, no es tan diferente, no es tan frío. A ver, en el invierno cae nieve, sí porque sí. Suiza también es conocido porque tiene los Alpes suizos, esa cadena montañosa con un montón de nieve. Pero en Zúrich, por ejemplo, que es una ciudad, sí hace más frío, obviamente, que en España, pero tampoco estamos como en Noruega, por así decirlo. O sea, no queda tan alto. Yo creo que, de hecho, París queda más arriba que Suiza, entonces puede hacer más frío. Tienes un paisaje espectacular porque se ven todas las montañas con nieve en la parte de arriba y eso se ve increíble. Y en verano lo que ellos hacen es que usan mucho el río para meterse en el río, y de sus trabajos se lanzan al río para ir a sus casas a través de la corriente. Entonces, bueno, se lanzan ahí a disfrutar del verano y la gente sale. También tienen una que la verdad que quiero ir en algún momento. Tienen un evento de electrónica súper grande que muchas personas del mundo van precisamente ese día, que se llama el Street Parade. Allí es un evento de electrónica súper grande, muchísima gente va para allá, bueno, es súper conocido. Suiza, en comparación con España, es muy tranquila, hay mucha tranquilidad, yo pensé que no me gustaban las ciudades como tranquilas o los lugares tranquilos para vivir, pero cuando fui allá a Suiza, la verdad que me adapté bastante bien al ambiente, a la ciudad, también disfruto mucho la tranquilidad y, o sea, a mí me gustó mucho, la verdad. Lo que sí no me gustó y lo que no me adapté mucho en ese sentido, ya con el tiempo lo iba viendo diferente, ¿no? Pero sí me costó adaptarme a los días nublados, porque hay demasiados días nublados, pero demasiado. Wow, o sea, el clima era... O sea, tú sabías que estaba el sol allí, pero se acumulan muchas nubes, constantemente está nublado y cuando sale el sol es como wow. Entonces, en ese sentido, es una ciudad gris. Si necesitas el sol, imagínate, Suiza, bueno, te va a costar un poco en ese sentido. O sea, a mí me encanta que salga el sol. Mi época favorita es el verano. O sea, es algo que realmente es algo mío, personal. Pero, bueno, tampoco es que hace un clima terrible, porque, por ejemplo, en Londres llueve mucho. En Suiza no llueve tanto. Eso es lo bueno. O sea, prefiero que sean días nublados
vinculados a que todo el tiempo esté lloviendo, porque la lluvia sí constantemente es incómoda para hacer muchas cosas. También hay otras cosas que se diferencia Suiza de España. En Suiza tienes que trabajar para poder pagar el seguro de salud que te llega cada mes, y lo más triste es que cuando pagas el seguro de salud no estás pagando una salud gratuita. O sea, eso ya es otro tema también, o sea, es bastante complejo. En el caso de España, pues es completamente diferente, porque si tú trabajas, tú no lo ves, pero de tus impuestos se está descontando el seguro médico. Entonces tú tienes tu trabajo y luego si necesitas ir al médico, hacerte, no sé, cualquier cosa, una consulta, una operación, un análisis, lo que sea, no tienes que pagar absolutamente nada, pero en realidad lo estás pagando con tus impuestos, solo que no lo ves. Me encanta en ese sentido ese acceso a la salud gratuita, porque pienso que todos los países deberían tener este tipo de cosas básicas para el ser humano. A ver, con respecto a la gente en Suiza, a mí me parecieron, hay una falacia que se escucha mucho, que es como que los del norte son más lejanos, ¿no? Bueno, no, tampoco es una falacia, pero por ejemplo, cuando yo fui a Londres a visitar, los londinenses son demasiado cercanos. Entonces también cuando fui a Suiza, que había escuchado que los suizos son bastante lejanos, todo, por supuesto son más reservados y claro, es una cultura completamente distinta, son más tranquilos, pero eso no quiere decir que sean personas cerradas, más bien, por ejemplo, en Zúrich yo los vi bastante abiertos, cercanos, los vi amables, normalmente también te invitaban a salir, a hacer cosas, o sea, en ese sentido los vi mucho más cercanos. Miren, yo vivo en Barcelona y aquí los catalanes me parecen mucho más cerrados que los suizos. No sé, ellos son personas como más cerradas, obviamente no todos los catalanes, pero sí que no me parecen personas tan abiertas. Con respecto al transporte público, por ejemplo, aquí en España, bueno, existe el metro, hay una gran cantidad de líneas de metros que funcionan completamente muy bien, pero por ejemplo, en el caso de Barcelona, me gusta mucho Barcelona porque es una ciudad que por donde quieras vas a ver bicicletas, patinetas, monopatines, y bueno, eso me ha gustado mucho de aquí. Con respecto a Suiza y específicamente en la ciudad de Zúrich, bueno, el transporte público de allá es el tram, que no solamente el tram existe en Suiza, sino en otras partes, en otros países de Europa, como por ejemplo en Holanda también se ve que el tram es demasiado común. Y bueno, los pasajes no son económicos, muchísimos de los gastos son caros, es una ciudad cara, es un país completamente caro. Bueno, de hecho es conocido por ser el país más costoso del mundo, junto a Singapur. En Suiza, por ejemplo, comer en el automercado es caro, las carnes son carísimas, sale más barato comprar pollo que carne. Luego cuando estás viviendo allá te acostumbras un poco más a los precios de todo, ¿no? Y ya empiezas a ver como que, claro, es caro, pero son los precios del país y te empiezas a acostumbrar. Luego cuando sales del país todo te parece muy barato, sobre todo si estás en Suiza y vienes de España, España te parece demasiado económico, porque por ejemplo, un café te puede llegar a costar como 7 euros, más o menos, depende igual de dónde te lo tomes, ¿no? Y entonces por eso el ocio en Suiza es más caro. Claro que sí te puedes divertir, puedes hacer muchas cosas y puedes también hacer muchos amigos y hacer cosas con ellos, pero el ocio es más caro, hacer cosas es más cara, tampoco tiene tanta variedad de cosas que hacer como en España, por ejemplo, pero sirve muchísimo ese país para reunir, o sea, tiene una gran capacidad de ahorro. Una de las cosas que me fastidió de Suiza es que hay demasiada burocracia, pero bueno, los alemanes son así. Pero por ejemplo en Suiza te llega todos los documentos al buzón de donde estás viviendo. Lo que me gustó es que te llegan por ejemplo las cartas, y las cartas que tienes que pagar te llegan con un código QR y tú fácilmente con el teléfono lo pagas con tu cuenta bancaria, y a mí eso me gustó demasiado. Otra cosa es que Suiza con respecto a la política es bastante tranquila. De hecho es un país bastante reconocido por ser neutral en temas de política de relaciones exteriores. No ha tenido ningún conflicto internacional desde 1815 y eso es bastante muchos años, y nunca participó en guerras mundiales. O sea, siempre fue bastante político y diplomático, con los buenos y con los malos. Pero bueno, sí es que ellos están como para sí mismos, protegen mucho su moneda, incluso hacen políticas o sea, hacen leyes y regulaciones para que su moneda incluso no valga mucho más de lo que debería. Porque además Suiza exporta muchos productos, entonces obviamente si su moneda vale más, pues las cosas en el exterior va a costar mucho más caro, la gente podría dejar de comprarlo, bueno, en fin. Bueno, llegamos al tema del salario mínimo
en Suiza. Lo que sí voy a decir es que se gana mucho más que en España. Y aunque tengas más gastos, igual te dan más ahorro, más capacidad de ahorro que en España. En España, en la parte de hostelería, un camarero, por ejemplo, puede ganar de 1.200 a 1.500 y algo. Y, por ejemplo, en Suiza no hay un salario mínimo estipulado, pero deberías estar ganando más o menos como 3.500 francos. Supongamos que estoy diciendo euros o dólares, 3.500, pero eso tiene muchas variables, que no todo el mundo gana eso y que hasta algunas veces tienes que tener 2 trabajos para poder llegar a esa cantidad. Pero bueno, este es un tema más complejo y más extenso para explicarlo ahora, ¿no? Bueno, mi recomendación para irse a Suiza. Lo primero que recomiendo es irse con ahorros. Como dije, Suiza no es fácil encontrar empleo por el tema del idioma. Otra cosa que recomiendo es mucha paciencia. Pues te puedes encontrar, o sea, es un reto, porque te puedes encontrar cuando metas currículum muchísima cantidad de respuestas negativas y eso, claro, te puede como bajar los ánimos y todo, y la idea es que sigas hasta que encuentres. No es fácil si no tienes el idioma, pero no es imposible. Entonces, sí, mucha paciencia porque puedes recibir muchos comentarios negativos diciendo que tú no cumples, no sé, los requisitos como candidato. Y todo es porque filtran el tema del idioma. Lo otro que recomiendo es tener experiencia laboral, porque si tienes experiencia, obviamente, no es tu primera vez que no has trabajado de nada y bueno, te vas a lanzar en un reto como lo es Suiza, eso te va a cerrar más las puertas, a menos que tengas muchos idiomas. Eso es diferente. Si tienes muchos idiomas, obviamente, yo no me preocuparía. También hay cosas random, ¿no? Por ejemplo, vi a una señora que no sabía hablar ni inglés, no sé cómo estaba trabajando allí, pero estaba trabajando en el restaurante donde yo estaba y ni siquiera se podía comunicar con la jefa, solamente agarraba su teléfono con el traductor y se comunicaba de esa manera, porque no sabía hablar ni inglés. Pero no recomiendo irse así porque esos casos son bastante inusuales y no todo el mundo corre con esa suerte. En conclusión, son muy diferentes Suiza a España, a pesar de su cercanía, y esta ha sido mi experiencia de trabajar en ese lugar.